Es como quiera alrededor nuestro. He hecho una potente protección, una esfera de protección, y parece que la niebla no se puede acercar y está girando alrededor nuestra. Allí hay gente, ¿eh? Hay gente. Las pirámides de Güímar son un conjunto de 7 estructuras piramidales ubicadas en el municipio de Güímar, en la costa este de la isla de Tenerife. Están construidas con piedra volcánica y tienen una altura de entre 5 y 12 metros. La pirámide mayor tiene una altura de 12 metros y una base de 27 metros de diámetro. Fueron descubiertas en el siglo XIX por un grupo de agricultores. En 1991, el investigador noruego Thor Heyerdahl compró las pirámides y fundó el Parque Etnográfico Pirámides de Güímar. El origen de las pirámides es un misterio. Algunos expertos creen que fueron construidas por los guanches, los antiguos habitantes de Tenerife, como monumentos funerarios. Otros creen que fueron construidas por una civilización más antigua, quizá incluso por los antiguos egipcios o atlantes. Una teoría supone que las supuestas pirámides no son más que un montón de piedras procedentes de terrazas destinadas al cultivo de los agricultores del lugar, que fueron depositando. Otra establece ciertas similitudes entre estas construcciones y las encontradas en parte del Mediterráneo, México y Guatemala, llegando incluso a la Polinesia. Construidas con piedras volcánicas sin utilizar mortero, presentan una especie de grabados que representan figuras geométricas, serpientes y otros símbolos aún no explicados. Presentan una serie de elementos enigmáticos como escalones en forma de doble T y canales de desagüe. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios y teorías propuestas, todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el propósito y significado exacto de estas estructuras. Una serie de estudios realizados, Universidad de La Laguna e Instituto de Astrofísica de Canarias, tanto sobre el terreno circundante como acerca de la orientación de los apilamientos, demostraron que las pirámides siguen una orientación astronómica a los solsticios de verano e invierno. Durante esta fecha especial, los rayos de sol penetran en la cámara subterránea de una de las pirámides, creando un efecto de luz y sombra que parece ritualístico. Este fenómeno ha llevado a especulaciones sobre la función astronómica y ceremonial de las pirámides. Ha sido lugar de tradición para los iniciados en misterios espirituales y algunos dicen que es punto clave de acceso o comunicación con el llamado mundo oculto o intraterreno. Los Güímar que estamos buscando zonas de energía telúrica y zonas portales. Esta isla es un acceso al mundo intraterreno, con gran parte de energía telúrica. Lo que han hecho es como cubrir todo esto para que no se perciba la energía está como muy en el fondo, conectado con el monte aquí. Sí, casi seguro. Por aquí pasaría la línea ley que conecta estas pirámides con las de Giza, con otras pirámides también, y las de México. Estoy viendo por dónde va la línea ley. Conecta con África y con alguna zona de Europa. España, Inglaterra, y para Europa. O sea, hay una red de líneas ley. Y todo conecta con esto. Y esos vórtices o núcleos de líneas ley, acceso en alguna manera a zona portal
como hemos dicho y como hemos percibido y hemos detectado, esto es un centro de cruce de energía telúrica. Podemos decir que se forma una especie de vórtice que va hacia el subsuelo. Está muy camuflado, muy cubierto para que no se detecte, pero si te enfocas en el subsuelo se detecta. De hecho, hay una cueva de acceso volcánico justo debajo de la pirámide, según pone allí, y esto concuerda con lo que buscamos y entendemos de puntos de acceso al mundo intraterreno, vórtices energéticos de energía telúrica y zonas portal. El barranco de Badajoz toma ese nombre ya que sobre 1496 le fue entregado a Juan de Badajoz. Anteriormente los aborígenes guanches nombraban Chamoco a esta zona donde se encuentra el barranco. Se encuentra situado en el municipio de Güímar dentro del paisaje natural protegido de Siete Lomas, con una cota máxima de altura de 2.259 metros partiendo desde Izaña. Es un cañón canario el más espectacular de la isla. Está formado por paredes verticales de cientos de metros de altura, separadas por pocos metros en el fondo del lecho del barranco. Las paredes se van acercando hasta llegar a tocarse, sellando el fondo del cañón. Siguiendo el cauce del barranco, a derecha e izquierda, nos encontramos con muchas galerías y cuartos abandonados que sirvieron a los mineros en el proceso de la construcción y extracción del agua de las distintas galerías. A la entrada del barranco, la central hidroeléctrica, la Hidro, que abastecía la electricidad a la mitad del municipio, utilizando la energía producida por el importante desnivel en la conducción del agua de las galerías de la zona. Como pasa a menudo, el agua y este tipo de centrales está presente en las zonas portal. Son muchas las historias sobre experiencias que han tenido muchos de los que han visitado y permanecido principalmente de noche en el barranco de Badajoz. Se cuenta que en 1912 dos trabajadores de una de las galerías de agua que se encuentra en el barranco se encontraban desarrollando su trabajo cuando la pared en la que excavaban se vino abajo, quedando al descubierto ante ellos una galería bastante amplia. Ante sí vieron tres seres completamente blancos que hicieron ademán de acercarse a ellos. A partir de aquí, la leyenda se divide en dos versiones diferentes. Por un lado se dice que los dos trabajadores corrieron asustados hacia el cuartel de la Guardia Civil de Güímar. Otros cuentan que los mineros llegaron a comunicar con estos seres, los que les indicaron el lugar correcto en el que debían excavar para encontrar agua. De nuevo nos encontramos a los seres blancos que hemos mencionado ya muchas veces, siempre relacionados a zonas portal y zonas de acceso al mundo intraterreno o mundo oculto, que en muchas ocasiones y con descripciones muy similares y dependiendo de su actitud se los ha tomado por apariciones marianas. Otra historia del barranco de Badajoz es la de la niña de las peras en los primeros años de 1900. Se cuenta que los padres de una niña enviaron a su hija al barranco en busca de fruta, pero esta desapareció y no volvió a su casa. La zona fue rastreada completamente por vecinos y amigos de los padres sin encontrarla por ningún lado. Finalmente, desanimados, la dieron por desaparecida. Varios años más tarde, la niña regresó a su casa, asombrosamente con el mismo aspecto que tenía al marcharse aquel día, como si los años no hubieran transcurrido para ella. La niña contó que había llegado al barranco y se quedó dormida. Allí fue despertada por un ser muy alto vestido de blanco. Contó la niña que este ser no le inspiró ningún miedo y accedió a seguirle cuando se lo pidió. La niña lo acompañó hasta el interior de una cueva en la que había unas escaleras por las que descendieron hasta llegar a una especie de jardín en el que había más seres como él. Finalmente, el ser la acompañó de nuevo a la entrada de la cueva y se despidió de ella, que recogió las peras y fue camino a su casa. Ella pensaba que solo habían pasado unas horas, sin embargo, habían pasado más de 20 años. De nuevo, los seres blancos. La noche del 1 de julio de 1991, un grupo de personas se encaminaron hacia el barranco de Badajoz. A determinada altura, el grupo pudo oír una especie de aleteo, bastante cerca, sobre sus cabezas, casi en un acto
acto reflejo, Tello Bermejo, destacado fotógrafo, aunque no se veía nada, comenzó a disparar su cámara de fotos. El resultado, una de las fotografías más inquietantes que se haya tomado en el barranco de Echamoco. En la fotografía aparece la imagen luminosa de un ser alado, que al parecer estuvo volando sobre ellos según se escuchaba. Esta historia, que recordamos posteriormente a nuestra visita a Tenerife, nos llamó mucho la atención al estar relacionado con lo que percibimos al día siguiente en el llano de Ucanca, los hombres pájaro. El 28 de julio de 1991, una persona encuentra en el barranco la empuñadura o embellecedor de una daga que nos muestra a un ser alado. Hoy se sabe con certeza que los estuvieron en el archipiélago canario, pudieran haber realizado búsquedas en el barranco. También han sucedido diferentes fenómenos como ruidos extraños, aparición de orbes en fotografías, ovnis o la historia de unos excursionistas que encontraron un perro en el lugar de noche. Se hicieron una foto junto a él y se adentró de nuevo por el barranco. Al revelar la imagen, el perro no aparecía y en su lugar estaba la de un extraño ser humanoide blanco que nunca vieron. Nos dirigimos hacia el lugar con la intención de explorarlo, pero a pesar de hacer buen tiempo, una vez allí la niebla apareció repentinamente y bajaron las temperaturas, al igual que nos pasaría al día siguiente. Encontramos un recodo donde había signos de haberse estado realizando rituales y con acumulación energética muy densa. La sensación energética del barranco es muy peculiar y una vez visualizas se percibe la comunicación subterránea con diversas zonas y cómo este acceso o portal parece estar cortado o controlado. Debido a que nos quedábamos pronto sin luz, no pudimos completar toda la ruta y decidimos acudir al siguiente destino, con planes de volver. En la segunda mitad de los años 70 del siglo XX, Canarias en general y Tenerife en particular se convirtieron en el epicentro del misterio a nivel nacional, gracias a la concurrencia de diversos casos de avistamientos ovni. En junio de 75 tuvo lugar un extraño episodio en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife, protagonizado por Paco Padrón, Emilio Bourgon y Suso Santos. Acuden a la playa sobre las 11:30, previa cita mediante Ouija con supuestos seres de otros mundos. Vieron unas luces ubicadas enfrente de Montaña Roja, en la línea del mar, que sin titubear interpretaron como las de un barco. Poco después, aquellas luces reaccionarían a las peticiones de interacción que les formulaban vía Ouija, con encendidos y apagados, hasta que finalmente un potente foco terminaría por iluminar a pie de playa a los tres hombres. Tras desaparecer, regresan aparentemente con normalidad, pero al día siguiente llegarían a la conclusión, reconstruyendo los hechos, de que había una laguna temporal de tiempo perdido de más de una hora, un tiempo aparentemente borrado
en la secuencia de lo vivido aquella noche. Las sesiones de hipnosis posteriores revelarían cómo, en el momento en que son iluminados a pie de playa por el foco procedente del barco, los testigos se ven dentro de una sala equipada tecnológicamente y acompañados de humanoides que parecen ejecutar sobre ellos ciertos procedimientos médicos. Al parecer habían sido abducidos y el recuerdo de ese momento había sido borrado de su memoria. Tras conocerse este suceso, la playa se convierte en lugar asiduo por curiosos, investigadores, grupos de contacto y quedadas ovni, etc. Nos recomiendan ir allí, así que aprovechamos el tiempo de que disponíamos para sentir y percibir en el lugar. Zona que durante mucho tiempo ha sido conocida en el mundo de la ufología por temas de abducciones y contactismo. Aquí en esta playa se hacían quedadas ovni y es famoso un caso de abducción previa cita, previo contacto con la Ouija, que como he comentado es bastante conocido en el mundo de la ufología. Claro, esta zona de la isla, como hemos estado viendo durante todo el viaje, pues sería un punto energético, un punto portal de acceso al mundo intraterreno o al mundo oculto, dicen otros. Y tiene varios puntos vórtices que al final todos confluyen en un centro, que sería el Teide, y la zona del Teide, que sería la zona portal, la conexión directa hacia el interior de la isla y ese mundo intraterreno energético, etérico, físico, semifísico, depende. Entonces parece ser que ahí, justo en medio de esta bahía, de esta zona de mar, podríamos decir que hay una zona portal, pequeña base o ciudad, bueno, pequeña seguro percibido, a lo mejor muy grande. Y aquí fue donde apareció ese gran ovni, ese gran objeto que abdujo a 3 muchachos hace muchos años, que ya son personas mayores, y tenían un tiempo perdido de 1 hora, o el típico tiempo perdido, ¿no?, de las abducciones. De la montañita esta roja también se detecta energía alien, probablemente esté hueca y esté todo conectado, porque la isla, el interior de la isla, probablemente, no decirlo seguro 100%, es prácticamente hueca y tiene muchas zonas y canales antiguamente de agua que se conectan entre ellos. Entonces estamos hablando, como siempre, de una mezcla de aguas subterráneas, energía telúrica y roca volcánica tipo obsidiana, que generan una gran fuente y núcleo y vórtice de energía para crear esa zona portal. Este sería otro de los puntos calientes donde se han percibido y se han visto durante mucho tiempo esos ovnis o esos objetos, esos conceptos. Actualmente desconocemos si sigue activo como centro ufológico de contactismo, pero sí es cierto que todavía se percibe aquí bastante energía, tanto en la zona de la montaña como en el mar, aunque claro, prácticamente en toda la isla se percibe.
El llano de Ucanca es conocido en diversos círculos como zona de poder y se habla de haber visto allí ciudades etéricas, extraños seres ovnis y diferentes portales dimensionales. Algunos lo toman como con aspectos propicios para el desarrollo espiritual, matices sagrados o cercanía con las divinidades. Es lugar de peregrinación para investigadores, grupos espirituales y se habla de las energías del lugar a modo de chispazos de luz, percepciones anómalas, formas etéreas de rasgos humanoides, saltos espaciotemporales, extraños sonidos, inducción prácticamente irresistible al sueño, cambios de temperatura injustificados, disminución de dolores físicos, elevación de la tasa vibratoria y otras experiencias anómalas. En las cercanías de los Roques de García se puede llegar a percibir una especie de ronroneo procedente del interior de la isla, que nos hace pensar en la idea de que existen grandes grupos electrógenos muy profundos a modo de sala de máquinas, lo que concordaría con lo que allí percibimos. Tras reunirnos con un entendido de la zona y conocedor del aspecto espiritual o trascendental del lugar, nos hablaron de diferentes zonas o acceso portal y la aparición de humanoides en esos puntos, lugares a los que acudimos para percibir sobre el terreno. El día era muy soleado y con alta temperatura. Durante las grabaciones y testajes, donde percibimos lo que llamamos energía intraterrena y alien por todos lados, decidimos adentrarnos en lo profundo del valle. Cuando estamos señalando hacia dónde dirigirnos para parar allí, visualizar y percibir, aparece de repente una nube de niebla que desciende justo hacia donde habíamos señalado. La niebla se espesa hasta el punto de casi no poder verse. La temperatura cae de golpe y empieza a llover. Con la ropa que llevábamos y como pudimos, nos adentramos en el valle hasta llegar al lugar previsto, con la sensación de que en vez de acercarnos, cada vez estábamos más lejos. Extraño silencio y de que el tiempo pasaba de forma extraña. En un momento oímos y parecía que se veía gente por delante nuestra, pero nunca llegamos a verlos claramente. La niebla parecía abalanzarse sobre nosotros de forma hasta impetuosa y la sensación de extrañeza y hasta peligro se acentuó, de modo que decido hacer una amplia protección energética alrededor nuestra y bajo nosotros. La niebla llega justo al borde de la protección, pareciendo frenar en seco y empieza a girar alrededor nuestra sin, al parecer, poder penetrar la barrera. Conseguimos llegar al punto previsto junto a una pared de roca y cerca de donde dicen que se ha visto una ciudad etérica, y conectando con las rocas y la energía del lugar, realizo, a pesar de todos los impedimentos, un profundo ejercicio de visualización, intentando percibir ese mundo intraterreno o llamado mundo oculto. Lo que vi me sorprendió, pues era bastante más y diferente de lo esperado. Podemos adelantar que vimos claramente una especie de ser humanoide azulado con grandes alas y cabeza como de pájaro, con energía hostil y en principio en colaboración con los arcontes, a lo que denominamos hombres pájaro. Tras esto, el clima se endureció y decidimos volver antes de que la cosa fuese a más, como así fue, ya que llovió con mucha más fuerza, impidiendo todo posible avance. Tras esto e investigando, es fácil encontrar estos seres alados por todos lados. En México, Egipto, Japón, Mesopotamia, en muchas partes de la historia se mencionan a estos seres que incluso podrían estar relacionados con lo que llaman ángeles. Estos seres casan con los vistos y fotografiados en el barranco de Badajoz, donde hablan de haber visto seres alados sobrevolando el lugar, zonas de cuevas y cavernas e incluso relacionados con ovnis y avistamientos, por ejemplo. Vamos en dirección hacia el Teide, en busca del Valle de Ucanca, donde parece ser que hay una ciudad etérica que si eres capaz de conectar con la energía del ambiente, la percibes. Dentro de nuestra investigación en busca de accesos al mundo oculto intraterreno, a ver lo que nos encontramos en el famoso Valle de Ucanca. Bueno, ahí hemos llegado y al poco de llegar se ha formado una especie de nube circular justo encima del Teide. Seguramente esto será común en la zona, pero bueno, las nubes con forma circular y justo encima de picos de montaña con energía telúrica ya sabemos lo que son. Y ahí están los nubarrones y la niebla que ya está empezando a aparecer, que cuando llegamos a los sitios nos persigue y tenemos que irnos porque no se ve nada. Vamos a intentar grabar antes de que llegue la niebla.
Conforme nos acercamos, nos tapan la sombra, el único sitio que había sol, y conforme nos acercamos nos ponen de sombra. Y van bajando las nubes. No nos dejan, pero bueno, tiramos. Estas conexiones de piedra con conexión energética hacia abajo, con especies de núcleos y hacia abajo, la hemos visto más veces. Probablemente abajo del todo haya zonas de agua submarina y mucha piedra volcánica que dé energía al lugar. ¿Ves cómo gira alrededor nuestro? He hecho una potente protección, una esfera de protección, y parece que la niebla no se puede acercar y está girando alrededor nuestro. Va justo hacia el sitio donde yo quería parar para hacer unos trabajos energéticos, y parece que está como girando a nuestro alrededor. Ya no ha tapado el camino por donde venía, está totalmente blanco, no ha cubierto la niebla, no se ve, y hacia donde vamos también está totalmente blanco. El único sitio donde no hay niebla es justo donde estamos nosotros con la burbuja de protección. Pero bueno, vamos a seguir. He conectado con esta piedra que tiene un montón de energía, está bastante viva. Todo esto está conectado a nivel de subsuelo con la energía intraterrena que hay de abajo. Entonces he transmitido, no quiero hacer ningún tipo de contacto ni canalización, porque yo no estoy a favor de eso, pero sí he transmitido la determinación de que la humanidad almada que quiere ser liberada y no acepta más el control arconte. Por si hay algún tipo de entidad que tampoco quiera aceptar ese tipo de control en el mundo intraterreno, y que lo sepa, ¿no? Es una determinación, una energía álmica, y he dejado ahí esa esencia álmica con la unión de toda la alma y la fuente original para que quede constancia. Entonces he recibido como una especie de información, he accedido a la información de esa especie de mundo intraterreno, y hay una parte de ese mundo que ha hecho pacto con los arcontes, también tiene contratos con los arcontes y tiene transmisión energética con los arcontes. Habría mucho más trabajo que hacer si queremos realmente liberar esta realidad del control arconte, de la matriz de control arconte. Como siempre digo, yo creo que el primer paso y el más determinante sería el despertar álmico, la activación álmica del alma, porque físicamente de otra manera será muy difícil.